Y vamos rápidamente al libro de Números, Números capítulo 24. Vamos a guardar lugar por ahí, en Números capítulo 24. Y ahorita vamos a ir por ahí. ¿Estamos ahí? ¿A cuántos aprendimos algo la semana pasada? ¿Verdad? No vivir en esa área de los sentimientos que muchas veces vienen y toman control sobre nuestras vidas, pero es de conducirnos en lo que el Padre desea y ha establecido para nuestras vidas. No es vivir en la área de esos sentimientos, porque sabes, cuando vivimos en esas áreas nos vemos atados y controlados por lo que esos sentimientos puedan dictar sobre nuestras vidas. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, nuestras vidas son guiadas conforme a lo que el Padre ha establecido y ha instruido para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Si el Padre dice ama, ¿verdad? El sentimiento es muy emotivo, pero si me ofendieron y me hicieron algo, es difícil poder amar. Pero cuando el Padre dice ama y amarás a tu prójimo, da una instrucción el Padre de qué manera se debe de amar al prójimo, ¿verdad? Y esa manera en la que se debe de amar al prójimo y se debe de enseñar, debe de mostrarse ese amor, dice, lo amarás como a ti mismo. ¿A cuántos de nosotros nos gustan que nos traten bien? ¿Verdad? Y si no hay algo que tiene que ser corregido ahí, ¿verdad? El trato debe de ser, el mismo trato debe de ser ¿hacia quién? Hacia nuestro prójimo, y nuestro prójimo es la persona que está a nuestro lado, la palabra prójimo viene de la palabra próximo, que es de la persona que está a nuestro, ¿quién? Próxima a nosotros, enseguida de nosotros. Si estamos en algún lugar, si estamos en el supermercado, en cualquier lugar, es la persona, la cajera que nos está atendiendo, es la persona que está atrás delante de la fila, al lado de la fila, ¿verdad? En nuestro trabajo, la persona que está a nuestro lado, que trabaja al lado de nosotros, ese viene a ser nuestro prójimo, ¿verdad? Y a esa persona, dice la palabra, que debemos de amar como a quién, como a nosotros ¿qué? Mismos. Y vamos a Números capítulo 24. Y vemos que muchas veces la palabra nos habla que tú y yo estamos afligidos y tribulados por muchos lados. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos vemos afligidos y atribulados por arriba y abajo, ¿verdad? Y por todos lados. A veces hay aflicciones sobre nuestras vidas. Y sabes que en Efesios capítulo 6, Efesios 6 nos habla algo muy importante para tu vida y para mi vida, o para nosotros. Efesios 6 dice que nos ha dado una armadura, o nos ha dado, dice, que nos vistamos con la armadura de nuestro Padre. Y esa armadura que tú y yo tenemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es la oración. Eso es algo que el Padre nos ha dado, con lo cual tú y yo tenemos que vestirnos, y di conmigo, todos los días. ¿Cuántos de aquí se visten a diario? Todos, ¿verdad? El día de mañana ya no portas la misma ropa el día de hoy, sino que es otra cosa el día siguiente. Y así, ¿verdad? De la misma manera dice que nos tenemos que vestir con esa armadura. Es una armadura con la cual tenemos que vestirnos todos los días. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si tú y yo vemos en el libro de Números, Números capítulo 24, habla acerca de un gran enemigo que el pueblo de Israel tenía, un enemigo con el cual tenía un confrontamiento, o cual él tuvo un confrontamiento semanas después de haber salido de la tierra de Egipto. Y se encuentran cara a cara y se enfrenta el pueblo de Israel con este enemigo, y dice la palabra que tenemos enfrentamientos todos los días. Este pueblo de Israel se encontró cara a cara con este enemigo y hubo un confrontamiento. Y sabes que tú y yo tenemos confrontamientos o enfrentamientos con el enemigo todos los días. Y todo aquello que representa el enemigo es todo aquello que quiere venir a destruir o a robar tu tranquilidad, cualquier cosa que venga a amenazar tu economía, un reporte del doctor, alguna enfermedad, alguna circunstancia en la casa, en tu familia, es algo
que viene y pone en amenaza nuestras vidas. Y déjame decirte, no es la esposa o no es el esposo, ¿ok? Para que vayamos a decir, ay, verdad, ya sé cómo orar por mi esposo. No, ni cómo orar por mi esposa, no. Esas circunstancias que vienen y amenazan muchas veces nuestra vida cotidiana, y en el cual tenemos que ponernos firmes y hacer frente, y tenemos batallas en nuestras vidas. Todos los días es un día en el cual muchas veces tenemos que librar o enfrentar a ciertas circunstancias que vienen y quieren robar o amenazar el bienestar de nuestra casa, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro alrededor. Aquello que viene y trata, o aquello que viene, mejor dicho, y amenaza nuestro bienestar. Dile que está a la persona que está a tu lado, todo lo que amenaza tu bienestar viene a conformar tu enemigo. Y vuelvo a repetir, no es tu esposa o es tu esposo. Ay, pastor, ¿verdad qué gran enemigo tengo en mi casa, mi marido, verdad? No, no es tu esposo ni es tu marido. Son cosas que tienen que cambiar cada uno de la vida, o las personas que tienen que cambiar. Pero a la luz de la palabra, si hablamos del enemigo y seamos bíblicamente, si tú y yo vemos y hablamos del enemigo, aquello que viene y amenaza nuestro bienestar, a la luz de la palabra, o bajo esta palabra, bajo su enseñanza, bajo su instrucción, lo que son sus conceptos, y conceptos muy bíblicos que tú y yo podemos ver dentro del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, los enemigos eran físicos. Dice la palabra que tú y yo, nuestra lucha no es contra sangre y ¿qué? Y carne, sino contra principados y potestades y todo ello, y huestes celestiales. Pero vemos que la palabra nos enseña, si tú y yo vemos dentro, en los principios bíblicos, los enemigos eran algo literal, eran cosas físicas y verdaderas personas, cosas que amenazaban el bienestar de un pueblo o de una nación, si tú quieres mirarlo de esta manera. Y dentro del cristianismo muchas veces nos referíamos como a esos enemigos, o como a ese enemigo, de alguna manera algo que se refiere muchas veces simplemente espiritual, pero muchas veces es algo natural y algo físico en lo cual tú y yo podemos ver. Vamos rápido y vamos a guardar lugar ahí en Mateo capítulo 5 y vamos a continuar ahorita. A veces ponemos el enemigo como el alma, pero muy literalmente, cuando en el libro de los Salmos David hablaba acerca de sus enemigos, eran cosas físicas que amenazaban el bienestar del pueblo. Y habla acerca de esos enemigos, David, acerca de esta manera. Dice la palabra que hay recompensa. Di conmigo, hay recompensa para el justo e injusto. Cada uno tiene su propia recompensa. ¿Cuántos lo entendemos? Y me llama mucho la atención que David hacía una oración, y cuando David levanta su oración, eran oraciones que David levantaba algunas tanto muy veces, si pudiéramos llamarlas una oración de guerra, podríamos llamarle una oración agresiva de parte de David en contra de sus enemigos. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Las oraciones que David levantaba, y puedes mirar, hay varios pasajes que cuando David levantaba sus oraciones delante del Padre, las oraciones que David levantaba eran un tanto agresivas, y hablaba literalmente: destrúyelos, aquellos que amenazan mi bienestar, o aquellos que obran inicuamente, dice la palabra, destrúyelos, bórralos, desaparécelos. ¿Cuántos te has topado con las oraciones de David de esa manera? Un poco muy agresivas las oraciones que David levantaba. Y esto pone un poco en conflicto en lo que Yeshua dijo en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5, con lo que Yeshua nos habló respecto a esto.
David levantaba una oración por destrucción por sus enemigos, un tanto agresivas. Y si tú y yo vemos en Mateo capítulo 5, pone algo en un poco en conflicto por una razón por lo que Yeshua dijo. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 42, versículo 44. ¿Estamos ahí? Dice Mateo 5, versículo 44, versículo 43. Dice: han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a quién, y a tu enemigo. Versículo 44 dice: pero yo les digo, palabras de Yeshua, amen a sus adversarios, bendigan al que maldice, hagan bien al que los aborrece, oren por los que los llevan a la fuerza y los persiguen. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y ¿qué? E injustos. Porque si aman a los que aman, a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿He aquí no hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Dice, miren, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Sean pues perfectos, el versículo 48 dice, sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es que perfectos. Y termina ese versículo 48, dice, sean perfectos. En otras palabras, significa sean maduros o sean completos. Lo que estas escrituras saben decir, sean maduros o sean completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo, en otras palabras, o es perfecto, por decíamos, es maduro. ¿A qué madurez tenemos que llegar tú y yo? Dice la palabra que tenemos que llegar a la madurez, a la estatura, conforme al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Yeshua. En otras palabras, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que llegar a una madurez donde de alguna manera seamos completos, pero en Él. A esa madurez tenemos que llegar tú y yo. Y está diciendo, oren por sus enemigos, para que se parezcan a su Padre que está en el cielo. El corazón, primeramente del Padre, es que todos y cada uno de las personas sean ¿qué? Salvos. Si tú y yo vemos en el libro de Ezequiel, la palabra dice en el libro de Ezequiel, dice, porque yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Dice el Antiguo Testamento. Él no desea la muerte de... ¿Qué es un impío primeramente? Vamos a trazar un poco esto. ¿Qué es un impío? Un impío, tú y yo a veces decimos, es uno que está perdido. Pero ¿cuáles son las características de un impío? Y por el tiempo no te lo voy a dar y te lo voy a tocar en el día miércoles. Pero muchas veces hablar del impío, pero el impío tiene sus características. Y podemos encontrarlo dentro de las escrituras. Pero un impío es uno que camina fuera de sus caminos. Es una persona que camina en contra de los principios establecidos por el Padre. Por eso Satanás es bien astuto, y yo te hablaba la semana pasada. Si Satanás logra aventar esos dardos sobre tu vida y esos pensamientos, tus pensamientos harán que tu vida y tu manera de vivir o tu conducta sea en contra de los principios establecidos por el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso hará que tus pensamientos sean en contra o tu vida vaya en contra de los parámetros o de los principios establecidos por el Padre. Y tú y yo tenemos que caminar dentro primeramente de sus principios y no fuera de sus principios. Entendemos entonces que un impío es una persona que camina fuera de los principios o de los estatutos del Padre, cuando tú y yo entendemos. Y si una de las cosas que el Padre desea, o que tú y yo podemos ver dentro de las Escrituras o dentro del corazón del Padre, es que todos sean ¿qué? Salvos. ¿Cuántos entendemos eso? Y si ese es el corazón del Padre, voltea con la persona que está a tu lado, dile, ese debe ser tu mismo sentir.
¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, para que sean como vuestro Padre y sean perfectos como vuestro Padre, sean maduros, sean perfectos como Él. Y entendemos que si esa es la voluntad del Padre, es que todos sean salvos. Y si queremos que las cosas cambien, tenemos, dice la palabra, que la oración del justo puede ¿qué? Mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? Y no justos por mi propio pensar. Decir es que yo soy justo porque esa persona es así, por lo tanto yo sí soy justo y ella no. No, es justo primeramente por los hechos justos de nuestro Padre, que alcanzamos primeramente esa justicia por medio de su sangre que derramó por nuestras vidas, y en el cual tú y yo dejamos que esa sangre sea la que nos cubre a cada uno de nosotros, y por medio de Él y de sus hechos justos somos justos en Él. Y por nuestras obras, ¿qué? Justas. Porque dice la palabra que Él nos predestinó desde antes, desde la fundación de este mundo, para que anduviéramos en ellas. Y nos predestinó para que hiciéramos ¿qué? Buenas ¿qué? Di conmigo, buenas obras. Y estoy tratando de dar toda una introducción primero antes de entrar en ello. Si nuestras obras no nos dicen o no somos salvos por obras, pero nuestras obras hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos, entonces podemos entender que somos, dice la palabra, que la oración del justo, de una persona que camina dentro de sus principios, dentro de las cosas que el Padre ha establecido, que es una persona justa, que actúa rectamente, justamente en todo, podemos entender que la oración de esa persona que puede mucho. Y si yo me voy un poco más para allá al Antiguo Testamento, dice las Escrituras, que aquel que hace los oídos, o aquel que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su instrucción y su Torah, si queremos enlazarlo juntamente con lo que te estoy diciendo, dice que la oración del justo puede mucho. Significa que es una persona que camina en rectitud y en justicia y en los principios del Padre. Porque dice el libro de los Salmos que aquel que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su instrucción o su Torah, la oración también de tal hombre también es abominable. Significa que la oración de tal persona no traspasa los cielos de algún lugar. ¿Cuánto estamos entendiendo? No es simplemente levantar nuestra voz, decretar nuestra voz, el de decir, Padre, todo lo puedo en ti que me fortaleces, yo tengo un pacto contigo, yo acepté la vida de tu hijo, dejé ser bañado, hice un compromiso contigo por medio del altar, pero eso no significa, o no nos habla acerca de una salvación, porque nuestros hechos y nuestra vida tiene que reflejarlo. Entonces vamos entendiendo. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Amén. Vamos a Lucas capítulo 1, yo creo que sí, a ver. Dice, fíjate lo que dice la palabra. ¿Cuántos entendemos que la oración puede provocar o puede hacer que la mano del Padre se mueva a favor nuestro? Cuando tú y yo oramos, dice la palabra primeramente que la oración del justo puede mucho. Y sabemos que la oración provoca tremendos moveres moveres de la mano del Padre a favor de sus hijos. Y mira lo que dice Lucas capítulo 1, capítulo 21, versículo 36. Dice, por eso estén siempre alertas y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo de ¿quién? Del hombre. ¿Ante quién debemos de permanecer firmes? Ante el Hijo del hombre. Pero debemos de estar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de estar siempre alertas. Y por ello mismo debemos de estar vestidos ¿con qué? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Entendemos entonces, la oración primeramente es un mandamiento. Es un principio que el Padre ha dado, según a la palabra de Efesios capítulo 6, versículo. Vamos a leer un poco desde el versículo 10 y vamos a brincar un poco. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Adón y en la grandeza de su fuerza. ¿En quién nos debemos de fortalecer primeramente? En Él.
Nadie más puede fortalecer nuestras vidas, al menos que cuando tú y yo dedicamos tiempo a tener una intimidad y una relación con Él, es cuando nuestras vidas son fortalecidas. Dice Nehemías, dice, porque el gozo de Yahweh es ¿qué? Vuestra fortaleza. Primeramente es algo que tú y yo podemos entender. El único que nos puede animar y alentar a poder salir adelante en nuestras vidas, el único, y conmigo, es el Padre y nadie más. Dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en la grandeza de su poder. Dice, y vístanse de toda la armadura de Elohim para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Cuando viene la batalla, ¿qué debemos de estar? Cuando uno va a tener una batalla, no es tiempo para que te vistas. Ya debes de estar ¿qué? Vestido. ¿Qué dice Lucas 21:36, lo que leíamos? Dice, estar siempre ¿qué? Alertas. Y si voy a estar alerta significa que estar siempre preparado y siempre listo. Porque siempre en nuestras vidas vamos a librar o vamos a enfrentar batallas o adversidades en esta vida. Vamos a continuar, dice. Porque su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes, poseedores de este mundo y tinieblas, contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa vístanse, dice nuevamente, de toda la armadura de Elohim, para que puedan resistir al maligno y estén preparados en todo y puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia, calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz. Junto con eso tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Colóquense en el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Y dice versículo 18, dice, y este es mi punto, dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, dice, con el Espíritu, dice, en toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos. Conforme a esta palabra que yo leo en el versículo 18, ¿cuántos sabemos que hay mandamientos negativos y mandamientos positivos? Un mandamiento negativo, podríamos decir, no harás. Es una prohibición. Dentro del pueblo hebreo, y conforme hay un hombre que se llama, creo que es Rambam, que es un rabino ya de tiempo atrás, él estableció mandamientos tanto positivos y mandamientos negativos. Los mandamientos negativos son aquellos que se nos hacen una prohibición, que el Padre dice, no comerás, uno de los mandamientos, hablando no de los 10 mandamientos, pero sí dice la palabra, y estos son los animales que podrás comer. Es algo que positivo, dice, estos son permitidos y estos no son permitidos. Por tanto, podemos entender que hay mandamientos positivos y mandamientos negativos. Los positivos son aquellos que nos dicen que tenemos que hacer como si fuera alguna orden, y aquel mandamiento que nos dice no harás. ¿Cuántos entendemos? Amén. ¿Y qué dice el versículo 18 de Efesios capítulo 6? Dice, por tanto, oren en todo tiempo. Dice, en el Espíritu, en oración y ruego y velando siempre, orando, implorando continuamente por los santos. Podemos entender conforme a esta palabra que es un mandamiento, ¿qué? Positivo. Es voltea con la persona que está a tu lado y dile, este es un mandamiento. En otras palabras, es una orden, ¿para qué? Para nosotros de orar, ¿cuándo? Di conmigo, en todo tiempo, no de vez en cuando, no cuando puedo, sino orar en todo tiempo. ¿Cuántos vamos siguiendo eso? Amén. Vamos, versículo 19, dice, a la vez por mí, dice, para abrir mi boca, dice, que me sea dada palabra, dice, para proclamar osadamente el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador, dice, en cadenas, para que hable libremente lo que debo de hablar. Entendiendo esto, vamos un poco más adelante, vamos a
¿Qué me quedé? Números, ¿verdad? Les había dicho números. Números capítulo 20. ¿Qué nos enseña la palabra? Dice la palabra: pedir y ¿qué? Y se os dará. Tocar y ¿qué? Y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Significa que tenemos que mantener una oración en nuestras vidas. Significa que debemos de estar constantemente en oración en todo tiempo. Debemos de estar orando. Déjame hacer un paréntesis. Debemos, en nuestras oraciones, debemos de estar orando los unos por los otros. Orar por mi prójimo. No es simplemente es cuando se levante la necesidad de decir quién tiene necesidad y vamos a orar por él, pero es de orar por mi prójimo cuando estoy en mi casa, cuando tengo mi tiempo en oración, en comunión. Dice Efesios, dice orar en todo tiempo, dice constantemente por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son ¿quién? Los apartados o los kadoshim. Somos los que conformamos una quejilá o una asamblea. Son aquellos que están en pacto. ¿Con quién? Con el Padre. Esos son los santos. Los santos no son todos. Aquí dice orando constantemente por todos los santos. Los santos son los apartados. Si tú y yo entendemos la palabra santos, la palabra es kadosh o kadoshim. La palabra santos son kadoshim, que significa apartados, consagrados y separados. ¿Para quién? Para Él. ¿Cuántos apartados hay aquí? Amén. No para ese mundo, sino ¿para quién? Para el Padre. No haciendo nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, sino haciendo ¿qué? Su voluntad. ¿Vamos entendiendo bien entonces? Conforme a la palabra y conforme a lo que conforme a lo que Yeshua dice, amar a vuestros enemigos y por los que los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Oren como el Padre hace. Ora. ¿Por quién debemos de orar? Por nuestros ¿quién? Enemigos. No por aquellos que nos caen bien, no por aquellos que son bonachones y buena onda con nosotros, por poderlo decir de esta manera, sino ¿quién? Por todos. Dice orar por vuestros, ¿qué dijo Yeshua? Por vuestros enemigos. Orar por los que los persiguen. ¿Sabes que dentro de la escritura hebrea, y ya sé que estoy diciendo, ay pastor, ¿y dónde quedó la oración de David? Vamos paso por paso. No me he desviado del tema, pero tenemos que primero establecer principios antes de poder entender qué es lo que David quiso decir. No simplemente quiso decir David, extermínalos y acábalos y ya. Porque vemos que Yeshua dijo, orad por vuestros enemigos, orad por vuestros adversarios. Porque si no, ¿qué recompensa tienen ustedes? Dicen, ¿acaso no hacen también los mismos los publicanos o aquellos que están afuera en el mundo? En nada nos pareceríamos ¿a quién? Al Padre. ¿Sabes que hay un libro hebreo? ¿Cuántos entendemos que Yeshua era judío o es judío? ¿Amén? Y si no, dice la escritura que la salvación proviene de un judío, y ese judío es Yeshua, el cual vino y pagó el precio por nuestros pecados, derramando su sangre para el perdón de pecados, para que todo aquel que en él creyere tuviera vida eterna, que una vez que ha confiado y depositado su confianza en él, como dice Romanos, que es por nuestra fe que estamos injertados y somos partícipes de ese buen olivo, que estamos y somos uno juntamente con él, juntamente con todo su pueblo. Es por medio de nuestra fe en el Mesías que hemos sido injertados en ese olivo. Romanos capítulo 11, casi últimos versículos. Es por el creer en él. Por eso es que somos uno con todo su pueblo. Y vemos que Yeshua era un judío y la salvación proviene de un hombre judío. ¿Cuántos somos salvos? ¿Y cuántos sabemos que la salvación proviene de ese hombre judío? Déjame hacer un paréntesis. Muchas veces decimos, es que yo amo. Pero eso es de los judíos, eso no es de nadie. Eso no es para nosotros. En ninguna parte de las escrituras dicen la palabra que eso no es para nosotros. Si somos uno juntamente con todo su pueblo,
significa que somos partícipes tanto de sus promesas como de sus pactos y sus mandamientos dados a su pueblo. ¿Cuántos habitan en esta ciudad? ¿Cuántos son nacidos? Un ejemplo. Hay gente que no es nacida literalmente en este país y hay otros que sí lo son, que legítimamente nacieron aquí, toda la familia, toda la descendencia nació aquí. Hay otros que emigraron y que fueron extranjeros y que ya por medio de ello nacieron aquí. Hay otros que adquirieron su ciudadanía o lo que tú quieras y fueron y adquirieron la ciudadanía de este país. Pero no por ello los hace menos ciudadanos o más ciudadanos. Los hace el mismo ciudadano, tanto que él es nativo de este país, que ha vivido toda su vida, como aquel que vino y adquirió su ciudadanía. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sí me están entendiendo? ¿O el calor los está apagando un poco? Porque es lo mismo. Yo no puedo decir, tengo la salvación del Mesías, pero sus mandamientos no. Es una ironía. No podemos tomar lo que nos conviene de su palabra, tomar lo que nos conviene y desechar aquello que no nos conviene. No podemos ser convenencieros. ¿Acaso no dice la Escritura en el libro de Salmos, Yahweh es mi pastor, por delicados pastos me guiará, me pastoreará? Isaías capítulo 53, ¿acaso no dice que es por él que por sus llagas hemos sido nosotros sanados? ¿Acaso no dice Nehemías que el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza? ¿Y por qué podemos tomar esas palabras que son escrituras del Antiguo Testamento y desechar otras palabras que no son conforme a nuestro parecer o conforme a nuestro concepto? Si voy a tomar algo, tengo que tomar todo. No puedo tomar algo y desechar otro. No puedo tomar una escritura y la siguiente versículo brincármelo porque no me aplica. Y la siguiente parte tomarla y ser la mía. Porque dice su palabra en Timoteo, dice, porque toda palabra es útil para enseñar y para redarguir y para dar instrucción. Y cuando esta palabra fue escrita y fue dada para el hombre, y cuando el apóstol Pablo vino y estableció esta palabra, no la vino y la tomó del Nuevo Testamento y dijo, hablando del Nuevo Testamento, esta palabra es útil para enseñar. Estaba hablando de lo único que podían echar mano de las Escrituras, que era el Tanaj, el Antiguo Testamento o la Torá. Hablando de esa palabra, dice, esta palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir al hombre. Esto. ¿Cuántos lo entendemos? No puedo dejar el Antiguo Testamento fuera de algo y decir simplemente tengo el nuevo de aquí para adelante. Porque cuando Yeshua estaba hablando acerca de orar por sus enemigos, lo que dentro de los escritos, que hay algo que el pueblo judío tiene que se llama el Orjot Tzadikim, que es un libro, es algo que los judíos tienen, son escritos que ellos tienen, habla algo muy parecido. Sabes que en el Orjot Tzadikim, y por el tiempo yo creo que voy a poder nada más entrar aquí, dentro de estos escritos que ellos tienen en el libro de los escritos judíos, hay una parte, si tú empiezas a estudiar y mirar, hay en alguna parte que esos escritos judíos, dice la Escritura, orar por los adversarios de tal manera que ellos se conviertan y puedan servir al Eterno. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua cuando leímos? Orad por vuestros adversarios. Yo les digo, orad por vuestros adversarios, orad por aquellos que los persiguen. Pero ¿de dónde fue tomado? ¿Cuántos entendemos que Yeshua era judío? Lo que Yeshua estaba tratando de decir era orar por vuestros enemigos, pero orar de tal manera que ellos se conviertan y puedan servir a Yahweh Todopoderoso. ¿Para qué voy a orar por mis enemigos? No voy a orar, Padre, bendícelo y prospéralo en todo su caminar.
Voy a orar de tal manera que voy a interceder y voy a poner mi vida en oración constante y me voy a poner en la brecha por esa persona, porque dice la palabra que Él buscó hombres que se pusieran en la brecha para que hicieran intercesión por los hombres. Dice la palabra en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que Él no desea la muerte del impío, sino que el impío se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Lo que Yeshua estaba diciendo, orar por vuestros enemigos. Yeshua estaba tratando de decir, orar por vuestros enemigos de tal manera que los ojos de sus corazones sean alumbrados, puedan venir a un arrepentimiento y puedan venir a un teshuvah para que puedan servir al Elohim vivo. ¿Cuántos entendemos eso? Cambia completamente la oración. ¿Por qué debo de orar? Por aquellos que están perdidos. De que mi oración sea de pedir por aquel que está perdido, de tal manera que mi oración delante del Padre sea para que esa persona pueda venir en un teshuvah y en un arrepentimiento a los caminos del Padre. Porque no es por la salvación que una persona hace, por su compromiso que uno quiere una salvación. Hay gente que puede venir, no es el hacer, y no sabes que no tienes que venir ni al altar para que puedas venir en un teshuvah y en un arrepentimiento. Hay gente que viene al altar y hace un arrepentimiento y hace un teshuvah y sale del lugar donde hizo su compromiso, se fue envuelto en el área, en la atmósfera, en todo el lugar, el área santa que estaba, salió de aquel lugar, salió, lloró, se quebrantó y salió, pero volvió su misma vida, volvió a ser la misma vida de la persona, porque nunca vino a un entendimiento de un teshuvah, de un arrepentimiento que ya no son sus caminos, pero que ahora son los caminos del Padre. No son mis caminos, sino son ¿qué? Sus caminos. Para que eso, una vez que yo tengo una salvación, lo que me da entrada a ser parte del pueblo de Yahweh es el teshuvah y es el arrepentimiento. Eso es lo que me da entrada a tener esa salvación. No lo que pude declarar con mi boca, no lo que pude decir con mi boca, porque con mis hechos tengo que mostrarlo y tengo que reflejarlo. Si yo he declarado con mi boca y he profesado y he confesado que Yeshua es el Adón y es el Señor sobre mi vida, el Adón sobre mi vida, significa que con mi vida y con mis hechos se verán reflejados que aquello que yo dije me verás haciendo. Que ya no son mis caminos, pero que es su camino. Que era mi voluntad, ya no es la mía, es su voluntad. Donde antes era mi agenda, ya no es mi agenda, es su agenda. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y vamos a llegar hasta aquí. Quería compartirte más, pero vamos a llegar hasta aquí y la siguiente semana continuamos en ello. Pero ¿por quién deben de ser nuestras oraciones? Primeramente, tenemos que orar ¿qué? En todo tiempo. Nuestras oraciones. Estén orando por sus hermanos que andan fuera. Yo miro algunos lugares vacíos, que normalmente están habitados, ocupados. Algunos hermanos andan fuera y ya están por llegar. Y siempre es lo mismo en estas épocas, ¿verdad? Algunos llegan, otros salen. Y hasta parecen, ¿verdad? Como tipo aeropuerto, ¿verdad? Llega uno, sale otro y llega uno y se va el otro, ¿verdad? Pero es constante, ¿verdad? Es el tiempo, ¿verdad? Pero ya habrá tiempo, ¿verdad? Estemos orando por ellos para que el Padre les guarde en su camino, en su retorno a esta casa, hacia este lugar, donde están sus familias. Estemos orando por ellos, ¿verdad? Y algo otros que no sé si por ahí tengan la intención de salir ahorita en este tiempo, que el Padre les guarde, les bendiga, les lleve en paz, les lleve en shalom, en bienestar y en paz y puedan regresar de la misma manera. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Padre, instrúyeles, Padre, y guíales, Padre, que sea tu misma palabra revelándote a la vida y al corazón de cada uno de tus hijos. Que sea tu misma instrucción, tu misma enseñanza, revelándose, Padre, a sí misma. Porque cuando está el corazón, Padre, para querer de tu palabra, es tu misma palabra, Padre, la que se revela a sí misma. Padre, revélate, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones.
Guíanos, Padre, conforme a tu enseñanza, conforme a tu instrucción, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que podamos ser hombres, Padre, y mujeres, hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Padre. Que podamos cumplir, Padre, tu mandato, tu instrucción, de orar, Padre, constantemente, en todo tiempo, Padre, sin cesar, estando, Padre, siempre alertas ante las estratagemas, Padre, del maligno, Padre, de Satanás. Que podamos estar listos, Padre, y preparados en todo tiempo, Padre. Que en el nombre de Yeshua, Padre, nuestras oraciones sean constantemente, Padre, dirigidas hacia tu pueblo, Padre, y tal como dice el apóstol Pablo, hacia todos los santos, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre. Bendícenos, Padre, en esta hora, llévanos en paz, llévanos en shalom, Padre, a nuestras casas, a nuestros hogares. Que de la misma manera que tú nos has traído hasta este lugar, podamos ir en paz, Padre, y en shalom, Padre, en retorno, Padre, hacia donde están nuestras familias, Padre. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano, desde ahora y para siempre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos extendidas, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja, que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga sobre ti y sobre los suyos de su shalom. Padre, bendíceles, Padre, en esta hora, y llévales, Padre, en bien y en shalom, Padre, con la misma autoridad, Padre, que tú me has dado sobre este lugar. Padre, yo bendigo, Padre, la vida de cada uno de tus hijos, Padre, poniendo e invocando, Padre, tu nombre sobre la vida de cada uno de ellos, Padre, sabiendo que tú los bendecirás. Padre, bendíceles en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.